Bien, hermanos, qué bonitos himnos que nos recuerdan que la Biblia es nuestra guía. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. Algunos están desesperados, hermanos, por leer lo último de Agatha Liz, ¿no? Algunos andan desesperados, hermano, por leer lo de Nostradamus. Pero la Biblia dice que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Amén. Y que hacemos bien prestando atención a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia, y estamos en el mes de la Biblia, y estamos estudiando algunos temas concernientes a la Biblia. La Biblia es el libro más leído de todos los tiempos. La Biblia es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. La Biblia es el libro más distribuido en el planeta. Pero también la Biblia ha sido el libro más atacado y ha sido el libro más perseguido. Desde los primeros siglos de la historia del cristianismo hasta los regímenes totalitarios del siglo XX, innumerables personas, movimientos, fuerzas políticas y religiosas han tratado de extinguir la luz de la Biblia, la luz de la palabra de Dios. Y sin embargo, hermano, contra todo pronóstico, la Biblia ha perdurado hasta nuestros días. Y hermanos, hoy, domingo 8 de septiembre, nos reunimos no solamente para celebrar que la Biblia es la palabra de Dios, sino que nos hemos convocado en esta tarde para comprender la razón de por qué la Biblia es indestructible. ¿Por qué nadie puede destruir la palabra de Dios? Hermanos, ¿qué es lo que hace que la Biblia sea un libro más que cualquier otro libro que pueda resistir el paso del tiempo y que pueda resistir la furia de todos los que han estado en contra de la palabra de Dios? Y esto se debe a que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Número 1, vamos a ver las persecuciones religiosas contra la Biblia. Número 1, vamos a ver las persecuciones religiosas contra la Biblia. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver que la Biblia ha sido perseguida no solamente por movimientos políticos, filosóficos, racionalistas. También la Biblia, en primer lugar, ha sido perseguida por movimientos religiosos, movimientos históricos. En el año 303 había un emperador romano, el emperador Diocleciano. Y en su época, el emperador Diocleciano había ordenado, hermanos, una serie de edictos que marcaron el inicio de una gran persecución contra todos los cristianos. En esa época, en el año 303, Diocleciano estaba convencido de que el cristianismo era una amenaza para la estabilidad social, política y religiosa de Roma. El imperio romano estaba siendo amenazado por el poder del cristianismo. Así que a Diocleciano no se le ocurre mejor idea que mandar a destruir a los cristianos, cerrar todas las iglesias, ejecutar a los pastores y líderes cristianos que habían en esa época, pero principalmente quemar todas las Biblias que hubieran alrededor. Diocleciano determina la quema de todas las Biblias. Así que si uno se remonta al siglo IV, uno va a poder ver por todo lugar que cerraban iglesias, quemaban cristianos, mataban creyentes, mataban pastores, pero principalmente quemaban Biblias. Y hermanos, eso era algo muy común durante la época del Imperio Romano, en la época de Diocleciano. Sin embargo, hermanos, un giro irónico que tiene la historia es que solo unos años después, solo 10 años después de Diocleciano, entra un nuevo emperador llamado el emperador Constantino.
Y Constantino, en el año 313, 10 años después de la gran persecución de Diocleciano, Constantino iba a salir a pelear contra los bárbaros. ¿Sabe quiénes eran los bárbaros, no? Eran un grupo étnico que estaban amenazando la estabilidad del imperio. Y dice que cuando Constantino salió a pelear, dice él, porque nadie lo vio, él dice que vio una gran cruz en el cielo que decía "Is signus vencis", en latín todavía. O sea, con este signo vencerás. Y una cruz. Ahora, los estudiosos dicen que realmente no vio nada. Solo que Constantino tenía un gran problema. No solamente estaba el problema de los bárbaros, sino también estaba el problema de los cristianos. Así que él tenía que decidir. O hacía que los cristianos lo ayudaran, o se ponía a pelear contra dos frentes, cristianos y bárbaros. Así que él escogió por los más bárbaros, por los cristianos. Entonces, según él, dice que vio un signo que decía: con este signo vencerás, una gran cruz en el cielo, y mandó a todos los soldados romanos de su ejército a ponerse una cruz en el escudo. ¿Y sabe qué pasó? Ganaron. En el año 313, Constantino da un edicto, y se conoce como el Edicto de Milán. En ese famoso Edicto de Milán, da permiso a que los cristianos puedan tener una religión libre en el imperio. A partir de allí se legaliza la religión cristiana. Y hermano, ese fue el giro más irónico que hubo en la historia. Porque hermanos, aunque 10 años atrás Diocleciano quiso quemar las Biblias, destruir el cristianismo, 10 años después volvió a arder la llama del evangelio. 10 años y con más fuerza, hermano, cuando usted se imagina Constantino diciendo: ahora todos los cristianos tendrán libertad de culto, hermano, todos sacaron sus Biblias. Y todos se comenzaron a reunir y a cantar y a alabar a Dios, hermanos. Y aunque Diocleciano intentó apagar la luz de la palabra de Dios, no hizo más que avivar la palabra de Dios. Porque, hermano, algo que se han dado cuenta todas las personas, que se dio cuenta Stalin en Rusia, algo que se dio cuenta, hermano, Fidel Castro en Cuba, y todos los regímenes totalitarios, algo que se han dado cuenta es que mientras más prohíben que hayan cristianos, más cristianos van a haber. Amén. Porque el cristianismo es como un virus, como el COVID, hermano. Le agarra a uno y comienza a venir y otro, y otro, y otro. Porque, hermano, la palabra de Dios tiene poder. Y un poder para transformar. Por eso que ahora los dictadores están de moda, se vuelven hasta evangélicos, ¿no? Ahora ya, porque se han dado cuenta que no pueden prohibir la religión. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, va a perdurar a través de los siglos. Mire, Diocleciano intentó destruir la palabra de Dios, pero su orden solamente demostró que la Biblia es indestructible. Nadie puede destruir la palabra de Dios. ¿Sabe lo que llevó a Diocleciano a tenerle tanto odio a la palabra de Dios? ¿Sabe lo que llevó a Diocleciano a tenerle tanta furia a la Biblia? Y es que Diocleciano tenía temor del poder transformador de la palabra de Dios. Él tenía miedo de que la palabra de Dios pueda transformar un corazón. Y es que, hermano, ese mismo poder de transformación que desafió y superó a uno de los imperios más grandes del mundo, ese mismo poder a través de la Biblia está hoy en día entre nosotros. Ese mismo poder puede transformar nuestro corazón si permitimos que las páginas de este maravilloso libro calen en nuestro corazón. La Biblia tiene poder para transformar. Siglos más tarde, hermano, durante la época medieval, apareció un hombre llamado John Wycliffe. Y él, hermano, era un hombre conocido, era un clérigo muy conocido, como la estrella de la Reforma. Él fue uno de los primeros que lo que propuso fue traducir la Biblia del latín, porque en aquel entonces toda la liturgia y toda la Biblia estaba en latín.
Todo estaba en latín. Hasta hace unos 50 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, uno llegaba a la iglesia católica y no entendía nada, ¿sí o no? Todo era en latín, Viminis Patris, y uno, lo único que uno decía era amén. Era lo único que decía, pues no sabía lo que decía nada. ¿Sí o no? Hermano, imagínense la Biblia, te daban la Biblia en latín. Entonces lo que hace John Wycliffe en su época es decir, la Biblia tiene que, porque él era un inglés, y él dijo, la Biblia tiene que estar en inglés para que la gente entienda la Biblia. Y él fue el primero que propuso traducir, hermanos, la Biblia al inglés, y se enfrentó evidentemente al monopolio clerical. Había un monopolio de clérigos en Inglaterra que no querían que el pueblo conozca la palabra de Dios. No querían que el pueblo lea la palabra de Dios. Querían que siga en latín. Pero John Wycliffe dijo, no, tiene que estar en inglés. Y hermanos, John Wycliffe fue un gran promotor de que la Biblia esté en el idioma vernacular, o sea, en el idioma de cada pueblo. La realidad es que, aunque fue perseguido, nunca fue muerto por el Estado. Él muere en una predicación en su iglesia, termina su predicación y él muere de un derrame cerebral. Pero 20 años después de su muerte, los sacerdotes de la iglesia de Inglaterra se reúnen y lo declaran, los obispos lo declaran hereje. Y 40 años más tarde de su muerte, lo desentierran, lo exhuman su cuerpo, lo queman, porque era un hereje, y esparcen sus cenizas en el mar. Pero hermanos, a pesar de sus intentos por borrar la influencia de John Wycliffe, hermanos, las semillas que puso John Wycliffe en su comunidad, comenzaron a dar resultados. Y hubo un grupo de seguidores de John Wycliffe. En la historia se les llama los yardos. Y ellos siguieron sus enseñanzas y, hermanos, comenzaron a hacer copias escritas y traducidas de la palabra de Dios y dar la palabra de Dios en el idioma inglés a la gente para que lea la Biblia. Hermanos, más aún su obra influyó poderosamente en futuras traducciones y en el movimiento de la Reforma Protestante. Por eso es que Martín Lutero traduce la Biblia al alemán años más tarde. Y muchos movimientos reformados comenzaron a traducir la Biblia, pero hermano, todo ese proceso llegó gracias a un hombre como John Wycliffe, que se tuvo que enfrentar al monopolio clerical que había en su época. Tuvo que arriesgar su vida por una causa que él consideraba que era una causa más grande. Hermanos, a veces tenemos que arriesgar nuestra vida por una causa mayor. En la época de John Wycliffe, no era su vida más importante que el hecho de que la gente tenga la palabra de Dios en su idioma. Hermanos, él tuvo que arriesgar su vida y esa historia nos va a desafiar a nosotros hasta qué punto nosotros valoramos y protegemos la libertad que tenemos de leer y compartir la palabra de Dios. Hasta qué punto valoramos, hermanos, y defendemos nuestro derecho hasta con la muerte de leer y compartir la palabra de Dios, hermano. Que John Wycliffe sea para nosotros un testimonio vivo de que tenemos que defender la palabra de Dios. Y tenemos que defender la libertad que ahora gozamos en el Perú. Porque, hermanos, ¿cuántos regímenes en el mundo que prohíben la lectura de la palabra de Dios públicamente? Básicamente en los países musulmanes. Hermanos, estamos muy bendecidos en nuestro país. Amén. Por leer la palabra de Dios libremente. Años más tarde aparece otro hombre llamado William Tyndale. Y él, hermano, era un erudito brillante, un reformador audaz. La historia dice de él que él, al igual que Wycliffe en su época, propuso que la Biblia sea traducida también al inglés. Y él propuso que el pueblo tuviera la palabra de Dios. Pero la revolución de Tyndale
fue más fuerte, más influyente y más poderosa que la de Wycliffe. Y la diferencia fue en que William Tyndale tenía una imprenta. Y si él tenía una imprenta, él podía imprimir la palabra de Dios en el idioma. Así que él empezó un proceso, hermano, de imprimir, comenzó a producir copias de la Biblia en inglés a gran escala y sin precedentes, y comenzó a darle a todos la palabra de Dios y regalaba Biblias, hermano. Y evidentemente eso no le gustó a los líderes de su época, ¿verdad? Eso no le gustó a los obispos ingleses, quienes tenían el poder sobre la religión y sobre la palabra de Dios, y quienes creían que eran los únicos que tenían la autoridad de interpretar la Biblia. Para 1536, William Tyndale fue arrestado, fue juzgado, fue condenado a morir en la hoguera. Y sus últimas palabras, hermano, cuando fue ejecutado, ¿sabe qué fue lo que dijo? Él no dijo, suéltenme por favor, no quiero morir, como nosotros de repente vayamos a decir cuando nos agarren y nos quieran quemar, ¿verdad? Hermano, lo que él dijo fue, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esa fue su última oración, para que se dé cuenta de que la gente necesita la palabra de Dios. Hermano, fue su última oración, terminó siendo quemado. Pero esa oración fue respondida porque el rey Enrique VIII, una vez que se separa en la historia, Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica. Usted conoce eso, ¿no? Se separa de la Iglesia Católica. El rey de Inglaterra se separa de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el rey Enrique VIII se quería volver a casar. ¿Se acuerda de la historia? Él quería volverse a casar. Y fue donde el Papa a pedirle permiso. El Papa le dijo, no te puedes casar, te quedas con la misma. No hay devolución, le dijo. Y el rey Enrique VIII dijo, ¿cómo es posible? ¿No me quieres volver a casar? Me voy. Y se fue con todo Inglaterra, hizo su propia religión. Eso sucedió en la historia. Y ahí aparece la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es parte de la reforma, entre comillas, una reforma conveniente para el rey Enrique VIII. Pero ese rey fue el que permite la distribución de la Biblia en el inglés. Hermanos, la oración, el sacrificio del martirio de William Tyndale solamente demuestra de que Dios tiene poder para usar a personas que defienden y aman la palabra de Dios. Hermanos, la obra de Tyndale fue una obra que influyó directamente en la traducción de una de las Biblias más importantes en toda la historia, la versión King James, que es la versión inglesa de la Biblia. Y sigue siendo hasta el día de hoy una de las versiones más leídas en el mundo, ya que en el mundo el inglés es uno de los idiomas más hablados. Y en español sería el equivalente a la Reina Valera, que es una de las versiones más antiguas que tenemos. Hermanos, la historia de William Tyndale nos muestra que la verdad de Dios no puede ser silenciada. Nunca la verdad de Dios va a poder ser silenciada. Y esta historia nos desafía, esta historia nos recuerda que la Biblia es más que un texto. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Y lo que Dios nos quiere decir a nosotros está en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que, hermano, qué privilegio, qué bendición, que lo que está en el corazón de Dios, lo que está en la mente de Dios, lo tenemos aquí. Por eso amemos y defendamos la palabra de Dios. Número 2, han habido persecuciones no solamente religiosas, políticas. Han habido también, número 2, persecuciones filosóficas contra la Biblia. Han habido, número 2, persecuciones filosóficas. Y hermanos, para el año 1600, ya para el siglo XVII, apareció un filósofo francés llamado Voltaire. Él era uno de los principales exponentes de la Ilustración. Y él estaba convencido, él estaba plenamente convencido que la razón humana llegaría a superar la superstición religiosa. Y si la razón humana supera la superstición religiosa,
él comenzó a creer que la Biblia se iba a convertir en una reliquia del pasado. Voltaire creía que, él creía, y él lo dijo, una de las frases más famosas de Voltaire fue: de aquí a 100 años la Biblia será un libro olvidado y solamente lo guardarán en los museos. Eso es lo que dijo Voltaire. Pero hermanos, curiosamente, dice la historia que después de 100 años, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa de Voltaire para convertirla en un almacén de Biblias. Porque había tantas Biblias para repartir que necesitaban almacenes. Y compran la casa de Voltaire y la llenan de Biblias para poder distribuirlo en toda Europa. Hermanos, la influencia filosófica que dejó Voltaire fue muy importante en la filosofía. Pero la Biblia superó esa capacidad. La Biblia tuvo un poder de sobreponerse y la ironía es innegable. Un hombre que predijo que la Biblia iba a llegar a su fin, terminó construyendo una casa para que la Biblia sea distribuida. Hermanos, Dios es poderoso. Y aunque Voltaire subestimó el poder perdurable que tiene la palabra de Dios, y él creyó que la razón humana iba a superar a la Biblia, hermanos, se equivocó, porque no hay ninguna mente humana, ninguna mente que por brillante que sea, pueda reemplazar la palabra de Dios. No hay. Nadie, por más inteligente y sabio, va a poder reemplazar a la Biblia. Otro filósofo, hermano, político, Thomas Paine, en el siglo XVIII. El hermano, él era un político inglés que escribió una de sus obras más importantes, La Edad de la Razón. Y en esa obra, él ataca la fe cristiana. Y él dice que la Biblia solamente es una colección de mitos y de supersticiones. Paine esperaba que su libro pudiera iluminar a las personas para alejarles de la religión y para que entraran en la nueva era de la razón pura. Porque una vez que uno razonara, se iba a dar cuenta que la Biblia solamente era un cuentito de historias míticas y legendarias. Sin embargo, hermanos, la influencia de Thomas Paine fue una influencia pasajera. Mientras que la obra La Edad de la Razón fue ampliamente leída en su tiempo, la Biblia continuó siendo consuelo, guía y esperanza para millones de personas. La Biblia hoy en día sigue siendo recordada, sigue siendo leída, estudiada y aplicada. A Thomas Paine lo conocen en los círculos académicos y cuando estudian algo de filosofía, pero la palabra de Dios sigue impactando el corazón de millones de personas. Hermanos, la historia de Thomas Paine nos recuerda que la fe sin razón o la razón sin fe es insuficiente. La razón por sí sola no puede sobrevivir, necesita de la fe. La Biblia, a pesar de las críticas, a pesar de los ataques, sigue siendo la fuente de la verdad, porque la razón por sí sola no puede alcanzar la verdad, necesita la fe de Dios. Otro perseguidor contra la Biblia fue Joseph Stanley, esto ya para el siglo XX. Hermanos, este líder de la Unión Soviética lanzó una campaña feroz, cuenta la historia, para erradicar la religión de toda Rusia, especialmente del cristianismo. Buscó que en toda la Unión Soviética el cristianismo desaparezca. Hermanos, y el ateísmo se promovió como una ideología oficial en el Estado soviético. Y Stanley esperaba que con el tiempo la Biblia desaparezca, la religión desaparezca y que solamente llegue el comunismo y el materialismo a dominar su país. Pero a pesar de las décadas de represión brutal, porque se cometieron muchas atrocidades contra los cristianos en la Unión Soviética. Amén. Y eso que hay muchos cristianos, hermanos, que son comunistas. Hay muchos cristianos que son comunistas.
Y no sabe que los comunistas, o no han leído que los comunistas solamente han buscado destruir el cristianismo, hermano. Tengamos cuidado. Amén. Mire, hermano, Stanley esperó destruir el cristianismo, hizo una represión brutal. El cristianismo solo sobrevivió, no solo sobrevivió, sino que mientras más atacaban, más fuerza tenían los cristianos en Rusia. Más amaban a Dios. Hermanos, las Biblias no podían venderse, pero las Biblias eran copiadas y eran compartidas en secreto. Y otra vez comenzaron a emerger, hermano, y la gente amaba y cuidaba la palabra de Dios. El intento de Joseph Stanley de destruir la fe cristiana y la Biblia solo sirvió para fortalecer la convicción de los creyentes. Porque mientras más se persigue un creyente, más creyentes van a haber. Eso fue algo que entendieron, hermano, los emperadores romanos. Por eso ellos dijeron: no atacaremos a la religión cristiana desde fuera, sino desde dentro. Y comenzaron las herejías y todas las cosas que hoy en día conocemos, hermano. Así que la historia de Joseph Stanley nos enseña que el poder temporal nunca podrá destruir la verdad eterna de Dios. El poder temporal de los dictadores nunca podrán destruir ni apagar la llama de la palabra de Dios. Porque mientras más oscura es la oscuridad, mientras más fuerte son las tinieblas, más fuerte brilla la palabra de Dios. Más profunda será el refulgor de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es indestructible? Número 3, la razón de la indestructibilidad de la Biblia. La razón de la indestructibilidad de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es indestructible? Porque la Biblia dice en Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, este versículo nos recuerda a nosotros lo que había dicho el profeta Isaías. El profeta Isaías da esta profecía cuando el pueblo de Dios estaba en el exilio. Querían volver a su tierra. Y Dios ya había profetizado que ellos en algún momento volverían otra vez a su tierra. Ellos regresarían a su tierra. Y hermanos, el profeta Isaías le dice a ellos: no tengan temor. Si Dios les ha dicho que van a volver, Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Y ahí es donde les dice a ellos: la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios ha prometido, Dios lo cumple. Y esas palabras de Isaías retumban hoy en nuestras mentes, hermano. Retumban hoy en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nada podrá apagar la palabra de Dios. Nada podrá destruir la palabra de Dios. Y la historia lo ha demostrado. La palabra de Dios ha sido duradera, ha sido estable. La palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios nunca cambia. Y hermanos, cuando haya momentos de debilidad, cuando haya momentos, hermanos, de conflicto, cuando haya momentos de no saber qué hacer, si nos aferramos a esa palabra que nunca cambia, estaremos seguros en Dios. Las circunstancias cambiarán, las dificultades cambiarán, los problemas siempre habrán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si me aferro a esa palabra y creo en los momentos de duda, en los momentos de dificultad, voy a tener esperanza, hermano. Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesucristo ya lo había dicho. Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, Jesús pronuncia estas palabras en el contexto de su discurso sobre los últimos tiempos. Y Él le advierte a los discípulos de que ya estaban pronto a venir los últimos tiempos. Y Él les dice que todo lo que Él está anunciando que va a venir se va a cumplir.
Y para sellar su palabra, lo que él estaba diciéndole a los apóstoles en ese momento sobre el fin, él pronuncia estas palabras. Y él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo les estoy diciendo se va a cumplir. Va a suceder. Las palabras de Cristo no van a cambiar ni con el tiempo ni en el espacio. Hermano, en un mundo en un mundo que se está desvaneciendo, las enseñanzas de Cristo son un ancla firme. En un mundo que no tiene esperanza, las palabras de Cristo son esperanza. En un mundo donde hay incertidumbre, en un mundo donde hay temor por el cambio, hermano, necesitamos un fundamento sólido, y ese fundamento sólido está en la palabra de Dios. Las palabras de Cristo han resistido la prueba del tiempo, y esas palabras nos ofrecen seguridad a nosotros el día de hoy. Hermano, ya lo había dicho Juan, primera de Juan capítulo 2, donde dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y número 3, la Biblia es indestructible porque es inspirada por Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, este pasaje nos enseña que la Biblia no es un libro común, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia no es un libro más, la Biblia es la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le escribe para fortalecer su ministerio, y subraya que las escrituras, como son inspiradas por Dios, tienen un poder único y un poder transformador. Hermanos, no son meras palabras. La Biblia tiene el aliento de Dios. La Biblia tiene el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es lo que Dios quería que nosotros sepamos para crecer en nuestra vida espiritual, para conocerle a Él y para que nos sirva de guía. Hermanos, como cristianos, nuestra mayor responsabilidad es acercarnos a las Escrituras, y acercarnos con reverencia y principalmente con obediencia. Con reverencia y obediencia, porque ellas son la fuente de sabiduría y de guía en un mundo que no sabe qué hacer. Siempre nosotros sabremos qué hacer porque tenemos la palabra de Dios. Hermano, a lo largo de la historia, la Biblia ha enfrentado desafíos. A lo largo de la historia, la Biblia aparentemente ha sido vulnerable. Desde emperadores, desde líderes religiosos hasta filósofos y dictadores, muchos han tratado de silenciar la palabra de Dios. Pero la razón por la que la Biblia ha resistido todas esas pruebas es porque no es un simple libro. La Biblia ha sobrevivido porque es la palabra viva de Dios. Es el mensaje de Dios. Y al igual que Dios no cambia, su palabra no cambia. Al igual que Dios es inmutable, su palabra no varía. Así que, hermanos, nosotros como cristianos debemos no solamente valorar la palabra de Dios como un tesoro bíblico, sino que tenemos que valorar la Biblia como la voz de Dios para nosotros hoy. Esta es la voz de Dios para nosotros. ¿Sabe qué? Cuando enfrentamos nuestros propios problemas, cuando tenemos dificultades en la vida, cuando no sabemos qué hacer, recuerde, la Biblia es un ancla para nosotros. La Biblia es lo único que no pasará. Y si yo me aferro a lo que no pasa, no pasaré. Seguiré inmutable y firme porque creo la palabra de Dios. Hermanos, todo en esta vida se va a acabar. Recuérdelo, todo se va a acabar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así como la Biblia es eterna, Dios es eterno. El que sigue a Dios y sigue su palabra será eterno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que este libro es indestructible, es tan maravilloso que nadie ha podido apagar la llama de este libro.
Señor, gracias por enseñarnos en esta tarde que a pesar de que vivimos en un mundo tan variante, a pesar de que vivimos en un mundo tan inconstante, a pesar de que vivimos en un mundo de tanto cambio, lo único que puede mantener firme nuestra fe es tu palabra. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a conocerla, a estar dispuestos a estudiarla, a estar dispuestos a que esta palabra transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, para vivir cada día aplicando tu sabiduría a nuestras vidas, aplicando, Señor, tus consejos para que nos vaya bien. Y como dice tu palabra, seamos de larga vida sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a conocerte a través de ella. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.